Un ateo adinerado se mofa de Dios y se ríe durante una misa, pero un evento impactante le enseña una lección que deja a todos los presentes aterrados. Justo al amanecer, Esteban Gutiérrez se despertó en su opulenta habitación. Mientras se estiraba, las sábanas de seda fina resbalaron sobre él y las cortinas motorizadas se abrieron gradualmente para mostrar el paisaje urbano que comenzaba a animarse bajo él. A sus 45 años, Esteban era el epítome del éxito contemporáneo. Su pelo negro, intercalado con toques de gris cuidadosamente distribuidos, estaba meticulosamente peinado hacia atrás, complementando su rostro de líneas definidas y sus ojos intensos de un tono avellana. Su figura, esculpida por rutinas diarias, con un preparador físico de renombre, irradiaba una fuerza y vigor que muchos coetáneos desearían. Con un movimiento suave, Esteban se deslizó fuera de la cama y caminó hacia el gran ventanal. Sus pies descalzos se sumergieron en la lujosa alfombra mientras contemplaba el panorama urbano extendiéndose más allá. Los rascacielos de vidrio y acero se elevaban majestuosos, capturando y reflejando los primeros destellos del día en un despliegue de colores que solo él podía disfrutar desde tal altura. «Otro día, otro dólar», susurró con una sonrisa irónica, recordando las palabras de su padre, un obrero de toda la vida. Esteban había prometido que su destino sería otro, y ciertamente lo había cumplido. Continuó hacia el baño, un espacio más amplio que muchos de los apartamentos de la ciudad, adornado con mármol italiano, grifería dorada y una ducha panorámica, todo un refugio de opulencia. Mientras el agua caliente le envolvía, Esteban revisaba mentalmente su agenda. Domingo, pensaba con desdén, día de misa. Lejos de ser devoto, veía la fe como un refugio para los frágiles, un apoyo para aquellos incapaces de enfrentar la dureza de un mundo implacable. A pesar de su escepticismo, asistir a la iglesia era un imperativo social en su círculo, un escenario para cerrar acuerdos, formar alianzas y preservar la fachada social. Esteban se secó con una toalla de algodón egipcio tras salir de la ducha y se situó frente al espejo para comenzar su meticuloso ritual de afeitado con una navaja de hoja recta, un hábito arraigado desde sus primeros días en el ámbito empresarial. Cada trazo era medido y deliberado, reflejo de cómo tomaba decisiones en la junta directiva. Mientras deslizaba la navaja por su piel, su mente se perdía en los recuerdos de su ascenso. Evocó su origen humilde, hijo de padres obreros que luchaban por llegar a fin de mes, las burlas de sus compañeros por su vestimenta de segunda mano y sus zapatos desgastados. Recordó la firme determinación que se gestó en él, el voto que se hizo de superar a todos aquellos que lo subestimaron y lo había logrado. Con una mezcla de agudeza mental, tenacidad sin límites y ciertamente un ocasional desprecio por los escrúpulos, Esteban había trepado rápidamente la jerarquía corporativa. Ahora, en el rol de director ejecutivo de una prominente firma tecnológica del país, Esteban disfrutaba de una posición envidiable. Acabado su aseo matutino, avanzó hacia su guardarropa, un espacio tan elegante como cualquier tienda de alta gama en el corazón comercial de la ciudad. Trajes a medida, camisas de marca y calzado de lujo italiano se exhibían en perfecto orden, cada artículo un testimonio de refinamiento. Para el evento de hoy, optó por un traje azul marino de líneas nítidas, una camisa blanca impecable y una corbata de seda con un discreto diseño geométrico. Mientras se vestía, reflexionaba sobre su compromiso del día, la misa dominical en la Catedral de San Carlos, el epicentro espiritual de la ciudad. Una sonrisa sarcástica se dibujaba en su rostro al contemplar la paradoja. Él, un escéptico confeso del credo religioso, se veía obligado a escuchar sermones sobre la modestia y la benevolencia.
Si solo lo supieran, meditaba, ajustando su corbata ante el espejo de cuerpo entero, si entendieran realmente cómo se maneja el mundo. Para él, la existencia era clara. Los poderosos prevalecen y prosperan, mientras que los débiles son relegados. Esteban había escalado posiciones a pura determinación y no albergaba remordimientos por aquellos que había superado en su ascenso. ¿Acaso no es esa la dinámica natural del mundo?, se preguntaba. Con una última ojeada a su imagen reflejada, complacido con su aspecto, dejó su departamento y se encaminó hacia el ascensor privado. Descendiendo los 50 pisos hasta el vestíbulo, repasaba en su mente la agenda postmisa: cerrar tratos, cimentar alianzas y, quizás lo más crucial, mantener un ojo crítico sobre sus adversarios. El vestíbulo del rascacielos era un homenaje al minimalismo y el lujo. Pisos de mármol blanco, detalles en acero inoxidable y amplios paneles de cristal configuraban una atmósfera de sofisticación sobria, en perfecta resonancia con el estilo de vida de sus residentes. El conserje, un hombre en la plenitud de la vida vestido con un uniforme inmaculado, hizo una reverencia respetuosa al ver pasar a Esteban. «Buenos días, señor Gutiérrez», pronunció con deferencia. «Su vehículo está preparado». Esteban respondió al saludo con un leve gesto de cabeza, sin dar mayor importancia. Para él, figuras como el conserje no eran más que piezas de fondo en el engranaje que sostenía su mundo elitista. En el exterior, su Bentley Continental GT brillaba bajo el sol matutino, pintado de un negro profundo. El chófer, un hombre de presencia discreta y eficiente, le abrió la puerta trasera y Esteban se acomodó en el asiento, sumergiéndose en el lujo del cuero. «A la Catedral de San Carlos», instruyó con firmeza, sin despegar los ojos de su teléfono, mientras comenzaba a revisar los correos electrónicos de la jornada. El trayecto por la ciudad transcurrió sin contratiempos, con el automóvil filtrando el bullicio del domingo matutino mientras atravesaban zonas cada vez más históricas y pintorescas. Solo cuando Esteban alzó la vista de su dispositivo para mirar a través de la ventana, notó las escenas de vida cotidiana. Familias en ruta a misa, padres tomados de la mano con sus hijos, ancianos apoyándose entre sí. Un atisbo de nostalgia, pensó, pero pronto lo descartó. Aquella vida sencilla no es para mí. Estoy predestinado a logros mayores. Finalmente, el vehículo se detuvo ante la majestuosa entrada de la Catedral de San Carlos. La estructura, una fusión de arquitectura gótica y barroca, se elevaba imponente hacia el cielo, evocando tiempos antiguos donde la fe dominaba la existencia cotidiana. Esteban esbozó un gesto de desprecio frente al pomposo edificio. «Esperaré aquí, señor», anunció el chófer mientras le abría la puerta. Esteban le dio un asentimiento disperso y empezó a ascender los escalones del templo. Alrededor suyo, los otros congregantes lo observaban con una mezcla de admiración y envidia. Reconocía a algunos, políticos locales, empresarios, figuras del espectáculo, todos desempeñando su rol en este teatro dominical. Al cruzar el umbral de la catedral, la atmósfera cambió drásticamente. Un aire fresco impregnado de incienso, la luz tamizada por los vitrales y un susurro reverente de conversaciones llenaban el espacio. Todo estaba meticulosamente dispuesto para inducir admiración y devoción. Sin embargo, para Esteban solo reafirmaba su escepticismo. Caminó hacia su lugar habitual, ubicado en una posición estratégica cerca del frente, pero no tanto como para parecer excesivamente devoto. Era un sitio perfectamente visible, ideal para ser observado, pero lo suficientemente reservado para mantener su distanciamiento crítico.
Al acomodarse en su asiento, Esteban captó las miradas de reconocimiento de los presentes, sonrisas mecánicas, cabezazos reverentes, toda una gama de gestos corporales de aquellos que reconocían su poder e influencia. Observaba con un desapego analítico cómo la iglesia se llenaba, familias que encontraban sus lugares, ancianos asistidos por jóvenes atentos, niños inquietos reprimidos suavemente por sus padres. Era un microcosmos de la sociedad, congregado bajo el pretexto de la fe. El sonido del órgano marcó el inicio de la misa y el sacerdote, Padre Santiago, un hombre de unos 60 años con un semblante bondadoso pero fatigado, avanzó por la nave central seguido por los acólitos. Esteban lo miró con un aire de curiosidad teñida de desdén. Se preguntaba cómo alguien con inteligencia podía dedicarse completamente a algo tan efímero como la fe. La ceremonia avanzaba entre oraciones y cánticos habituales. Esteban seguía los ritos de pie y sentado al unísono con los demás, recitando respuestas aprendidas de memoria, sin prestar atención a su verdadero significado. Su mente vagaba lejos de allí, inmersa en el análisis de estrategias de negocios y en la planificación de futuros movimientos en el ajedrez corporativo que jugaba día a día. Durante la lectura del Evangelio, la atmósfera en la catedral tomó un giro inesperado para Esteban. Padre Santiago proclamaba con voz serena y firme: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Esteban no pudo reprimir una sonrisa burlona. Una metáfora tan extravagante. Se preguntaba cómo los demás no veían lo absurdo de tal comparación. Sin embargo, al mirar alrededor, solo encontró rostros de seriedad y contemplación. Fue en ese momento cuando comenzó. Primero, fue una risa sutil, casi inaudible, que Esteban trató de sofocar. Pero a medida que el Padre Santiago continuaba su sermón, enfatizando la necesidad de humildad y los peligros de la codicia, a Esteban le resultó cada vez más difícil mantener el control. Las palabras del sacerdote, que para otros podían resonar como una invitación a la introspección, para él resonaban como un chiste de mal gusto. Humildad, renuncia a lo material. ¿No era acaso el éxito y la riqueza lo que realmente impulsaba el mundo? La risa de Esteban, ahora claramente audible, empezó a captar la atención de la congregación. Al principio, las miradas eran de confusión, poco después, de molestia, y finalmente, de franca desaprobación. Pero Esteban había trascendido la preocupación por la opinión ajena. Años de reprimir su desprecio por estos rituales sin sustancia estaban emergiendo abiertamente. El Padre Santiago, percatándose de la distracción, interrumpió su homilía. Su mirada se fijó en Esteban con una combinación de preocupación y censura. Sin embargo, esto solo intensificó el regocijo de Esteban. «Por favor», pensó, ahora riendo sin contención, «¿esperan realmente que crea que la virtud tiene más valor que el éxito tangible, que la humildad puede medirse con el poder y la influencia?» El resto de los presentes comenzó a murmurar entre sí. Algunos se removían inquietos en sus bancos, mientras otros dirigían miradas de hostilidad hacia Esteban. Pero él estaba desinteresado en sus reacciones. Años de ocultar su verdadero sentir en este teatro de apariencias estaban por fin saliendo a la luz. En ese instante crucial, Esteban, consumido por su risa, se puso de pie bruscamente, con la intención de hacer partícipe a toda la congregación de su diversión. Sin embargo, en su exaltación, no percibió que sus pies se habían enredado en el reclinatorio delante de él. Lo que sucedió a continuación se desplegó como una secuencia en cámara lenta ante los ojos de todos. Esteban, el magnate imponente, el hombre que se consideraba superior a los demás, perdió el equilibrio.
Sus brazos se movieron frenéticamente en el aire, buscando algo a qué agarrarse, pero encontrando solo el vacío. Emitiendo un grito sofocado, Esteban se precipitó hacia adelante. Su cuerpo, usualmente tan controlado y distinguido, se transformó en una figura torpe que caía al frío mármol de la catedral. El sonido de su desplome retumbó en el recinto sagrado, amplificado por su excepcional acústica, resonando como un trueno que parecía sacudir los cimientos del edificio. Por un instante, un silencio absoluto se apoderó de la catedral. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera congelado, capturando la escena en un cuadro surrealista. El hombre rico y poderoso yacía en el suelo de la casa de Dios, su traje antes impecable ahora arrugado y manchado, su dignidad completamente desmoronada. Con lentitud y evidente dolor, Esteban comenzó a levantarse del frío mármol. Su expresión, habitualmente impasible y marcada por una aura de control y superioridad, ahora se torcía en una amalgama de dolor físico, vergüenza palpable y predominante ira. Sus ojos, que solían ser fríos y calculadores, brillaban con una furia que luchaba por ser contenida. Los murmullos de la congregación quebraron el silencio. Mientras algunos expresaban genuina preocupación, otros no disimulaban su sorpresa ante el inesperado espectáculo. «Está bien, señor Gutiérrez», intervino la voz del padre Santiago, calma y cargada de preocupación, resonando en medio de los susurros que se intensificaban. Esteban se puso de pie, desestimando la mano extendida del sacerdote para ayudarlo. Su traje, que antes lucía impecable, ahora estaba arrugado y manchado. Sentía un dolor agudo en la rodilla y el codo, testigos del impacto de su caída. Sin embargo, el dolor físico palidecía en comparación con el golpe que había sufrido su orgullo. «Me encuentro perfectamente», lanzó con un tono que escondía un veneno evidente. Su mirada recorrió el grupo ante él, lanzando un desafío tácito a cualquiera que se atreviera a esbozar una mueca de compasión o burla. Fue en ese momento cuando algo captó su atención y encendió una furia aún mayor dentro de él. En la tercera fila, una chica joven, tal vez en sus 20 años, luchaba por suprimir una risa. Sus hombros se sacudían por el esfuerzo y aunque cubría su boca con la mano, sus ojos relucían con una clara diversión maliciosa. Para Esteban, ese intento fallido de ocultar su risa fue el detonante final. La frustración, la rabia y la humillación que había sentido en los últimos minutos se cristalizaron en ese instante. Sin considerar las repercusiones, olvidando el lugar sagrado en el que se encontraba, Esteban reaccionó. «¿Esto te parece cómico?», estalló, apuntando hacia la joven. Su voz, amplificada por la acústica del lugar, sonó estruendosa. «¿Encuentras placer en la caída de los demás? ¿Es esto un espectáculo para ti?». La joven, cogida por sorpresa ante la furia de Esteban, se quedó pálida y conmocionada. Los que estaban a su alrededor se retiraron un poco, como temiendo ser los próximos objetivos de su cólera. «Señor Gutiérrez, por favor», intercedió el padre Santiago, con tono sosegado pero firme. «Estamos en un lugar de serenidad». «Y paz», interrumpió Esteban, volviéndose hacia el sacerdote con un tono sarcástico y desdeñoso. «¿Esto es lo que enseña, padre? ¿Paz y amor mientras se deleitan en el infortunio ajeno?». El sacerdote conservó su compostura, mirando a Esteban con una compasión que solo pareció irritarlo más. «Nadie se está deleitando, señor», replicó con calma. «Nos preocupa su estado. Por favor, deje que lo asistamos». Sin embargo, Esteban ya había cruzado el punto de no retorno. Los años de contener un resentimiento creciente, de mantener la fachada del devoto obediente, mientras internamente despreciaba todo lo que la Iglesia proclamaba, finalmente estaban haciendo erupción. «¿Ayudarme?», se mofó Esteban. «¿Cómo exactamente?».
¿Con rezos? ¿Con palabras huecas sobre humildad y caridad? Permítanme decirles algo a todos ustedes, dijo, girándose para encarar a todos los presentes. Se paró desafiante, sus ojos ardiendo con una mezcla de rabia y desdén. He levantado un imperio con mis manos. He creado más empleos, generado más riqueza y alcanzado más en una semana de lo que muchos de ustedes lograrán en toda su vida. ¿Y ustedes me van a enseñar sobre moralidad? ¿Sobre cómo llevar mi vida? Un susurro de desaprobación se extendió por la congregación. Algunas personas se levantaron, visiblemente molestas. Otras parecían encogerse en sus bancos, incómodas ante la tensa situación que se desarrollaba. Señor Gutiérrez, la voz del padre Santiago, ahora llevaba un tono de firmeza, con un matiz de advertencia. Le solicito que se serene. Este no es ni el lugar ni el momento para... No, justo este lugar, interrumpió Esteban con sarcasmo. ¿Acaso no es aquí donde se supone que debemos ser honestos, donde se espera que confesemos nuestros pecados? Soltó una risa amarga. Pues aquí va mi confesión. Todo esto, hizo un amplio gesto hacia la catedral, no es más que una pantomima, un teatro diseñado para que la gente se sienta bien consigo misma mientras el mundo real continúa sin hacer pausas. El asombro flotaba palpablemente en el ambiente. Incluso aquellos que tal vez en el fondo compartían algunas de las críticas de Esteban estaban estupefactos por la crudeza con la que las vocalizaba. Niños comenzaron a llorar, desconcertados y temerosos ante la escena. Sus padres los acogían en sus brazos, intentando aislarlos del veneno que emanaba del furioso hombre en el pasillo. En ese instante crítico, un evento inesperado tomó lugar. Desde el fondo de la multitud, un hombre de avanzada edad se levantó. Era el señor Bennet, un venerado pilar de la comunidad, distinguido por su profunda sabiduría y su fe irrompible. Avanzó con paso lento, pero decidido hacia Esteban. «Hijo mío», comenzó el señor Bennet, con una voz que era a la vez suave y autoritaria. «Comprendo tu enojo, tu descontento, pero el que habla ahora no es quien realmente eres. Es simplemente tu orgullo herido, tu ego maltratado». Esteban se volvió hacia el anciano, preparado para lanzarle su furia, pero algo en la mirada de Bennet lo detuvo en seco. No había señales de condena en sus ojos, solo una inmensa compasión. «Es cierto que has conseguido mucho en la vida», prosiguió el señor Bennet. «Nadie aquí cuestiona tus éxitos ni tus méritos, pero ¿alguna vez te has preguntado si todo eso realmente te ha otorgado felicidad verdadera?» Las palabras del anciano lograron traspasar la coraza de ira de Esteban. Por un instante, su rostro se suavizó, mostrando una vulnerabilidad que nadie había presenciado antes en él. «Yo también fui como tú en mi juventud», confesó el señor Bennet. «Perseguía el éxito, la riqueza, el poder. Pensaba que eso me traería felicidad, que llenaría el vacío en mi alma. Pero, ¿sabes qué descubrí? Que todo ese éxito no significaba nada sin paz en mi corazón». Esteban intentó replicar, quiso justificarse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sin una respuesta ágil, sin un escudo de sarcasmo. «Lo que realmente buscas», continuó el señor Bennet, su voz serena pero penetrante, «esa sensación de estar completo, de tener un propósito, no la hallarás en tu cuenta bancaria ni en las esquinas de una oficina ejecutiva. Está aquí», dijo, tocando suavemente el pecho de Esteban, justo sobre su corazón. El silencio que siguió parecía colgar en el aire. Toda la catedral retenía el aliento, expectante ante la respuesta de Esteban. Por un breve instante, pareció que las palabras del anciano habían logrado penetrar la muralla de orgullo y resentimiento que Esteban había erigido a su alrededor, revelando un atisbo de humanidad.
Pero el momento fue fugaz. La vulnerabilidad en los ojos de Esteban se disipó, reemplazada por una fría resolución. Se apartó del toque del señor Bennet, marcando una distancia física y emocional entre ellos. «Palabras inspiradoras», comentó Esteban, su tono saturado de sarcasmo. «Pero las palabras no edifican imperios. Las palabras no transforman el mundo, las acciones sí, y mis hechos gritan más alto que cualquier homilía». Se giró para enfrentar a la congregación una vez más. «Quédense aquí, invocando a un Dios que parece sordo, aguardando milagros que no se materializarán. Yo continuaré forjando, innovando, alcanzando logros que realmente cuentan en el mundo concreto». Con estas palabras, Esteban se dirigió hacia la salida. Caminaba con determinación, su cabeza erguida, casi desafiando a cualquiera a retenerlo. Los feligreses se hacían a un lado al pasar, algunos con temor, otros con desdén, y unos cuantos con una mezcla de compasión y comprensión. El padre Santiago lanzó un último llamado. «Señor Gutiérrez, por favor, no tiene por qué ser así. Siempre hay un camino de regreso. Siempre hay esperanza». Esteban se detuvo en la entrada de la catedral. Por un momento pareció contemplar la posibilidad de responder, pero en cambio simplemente negó con la cabeza y salió, dejando atrás un silencio lleno de sentimientos encontrados. Mientras descendía los escalones de la catedral, Esteban sintió una peculiar mezcla de emociones. Por un lado, experimentaba una sensación de alivio, como si finalmente hubiera liberado años de frustración contenida. Por otro, una voz sutil en su interior sugería que quizás, solo quizás, había errado en su decisión. Al verlo salir precipitadamente y visiblemente perturbado, su chofer rápidamente abrió la puerta del vehículo. «¿A dónde, señor?», preguntó el conductor, con una voz profesional y sin mostrar curiosidad. Esteban cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de los recientes acontecimientos. «A casa», respondió finalmente. «Llévame a casa». Mientras se alejaban de la iglesia, Esteban observaba a través de la ventana. La ciudad se escurría como manchas de acuarela, pero él no la percibía realmente. Su mente estaba abrumada con las imágenes de lo que acababa de presenciar. Las expresiones grotescas de los feligreses, la mirada empática del padre Santiago, los ojos cargados de sabiduría del señor Bennet. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban Gutiérrez se sintió verdaderamente solo. A medida que avanzaban por las calles urbanas, una pregunta empezó a germinar en su mente, una pregunta que lo acosaría en los días venideros. ¿Realmente había ganado algo o había perdido algo que ni siquiera sabía que poseía? Una semana había pasado desde el suceso en la iglesia de San Carlos. Esteban Gutiérrez había pasado esos días sumergido en un cóctel tóxico de ira, vergüenza y, aunque no lo admitiría, un atisbo de arrepentimiento. Las palabras del señor Bennet todavía resonaban en su mente, un eco persistente que se rehusaba a desaparecer. El amanecer del domingo siguiente se presentó sombrío y amenazante. Densas nubes negras se arremolinaban sobre la ciudad, como si el cielo reflejara el tumulto interior de Esteban. Sentado en su estudio, frente a una taza de café que se enfriaba sin ser tocada, Esteban miraba a través del cristal sin realmente ver nada. «¿Qué estoy haciendo?», susurró para sí mismo. La respuesta no fue más que un impulso súbito y misterioso. Sin tiempo para dudar, se encontró preparándose para salir, no con su usual atuendo impecable, sino con unos jeans oscuros y un suéter discreto. Su objetivo era mimetizarse, ser uno más en la multitud. El camino hacia la catedral estuvo cargado de emociones encontradas. Una parte de él deseaba retroceder y olvidarse de todo. Otra parte, casi desconocida para él,
lo impulsaba hacia adelante, hacia algo indefinible, pero necesario. Al llegar, Esteban entró discretamente por una puerta lateral justo cuando la misa daba inicio. Escogió un asiento en la última fila, en un rincón apartado. Desde allí podía observar a los fieles sin ser visto. El padre Santiago oficiaba la misa. Su voz era suave pero resuelta, llenando el recinto sagrado. Esteban, para su propia sorpresa, se encontró escuchando con atención, buscando algo en las palabras del sacerdote, aunque no podía precisar qué era. Justo entonces, un leve crujido rompió el silencio, inicialmente casi imperceptible, seguido de un penetrante olor a quemado. Esteban, cuyos sentidos estaban aguzados por años en el competitivo mundo empresarial, fue uno de los primeros en percibirlo. ¡Fuego!, exclamó alguien desde la parte delantera de la iglesia. El pánico se diseminó rápidamente entre los congregantes. Las personas se levantaban de sus asientos, mirando a su alrededor en un frenesí. El padre Santiago, manteniendo una calma ejemplar, intentaba dirigir a la multitud. «Por favor, mantengan la calma, calma». Su voz se amplificaba a través del sistema de sonido. «Procedan de manera ordenada hacia las salidas. Ayuden a quienes lo necesiten». Esteban por un momento se encontraba inmóvil. Observaba a la gente desplazarse a su alrededor, mientras sus propias piernas parecían no responder. El humo empezaba a invadir el espacio, haciendo el aire denso y difícil de respirar. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño, de no más de 5 años, estaba solo en el pasillo, llorando y llamando a su madre. La multitud lo ignoraba, demasiado aterrada para detenerse. Sin pensarlo, Esteban se puso de pie de un salto y se abrió paso entre la multitud en pánico, con la mirada fija en el pequeño. Al alcanzarlo, lo levantó en sus brazos. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, esforzándose por infundir calma en su voz. El niño apuntó hacia la parte frontal de la iglesia, donde el humo se acumulaba más densamente. Esteban sintió un nudo en el estómago. Dirigirse hacia allí significaba alejarse de las salidas y adentrarse más en el peligro. Dudó por un instante. Su vida siempre había girado en torno a la autopreservación y a priorizar sus intereses. Sin embargo, al encontrarse con la mirada temerosa del pequeño, algo se transformó dentro de él. «Vamos a encontrar a tu madre», afirmó con una firmeza que desconocía tener. Con el niño aferrado a su cuello, Esteban se dirigió hacia el frente de la iglesia, enfrentándose a un humo cada vez más espeso que dificultaba la visión y la respiración. El crepitar de las llamas sonaba alarmantemente cerca. «¡Carlos! ¡Carlos!», se escuchó una voz desesperada por encima del caos. «¡Mamá!», gritó el niño en los brazos de Esteban, reconociendo la voz. Entre la neblina de humo, Esteban divisó a una mujer que buscaba frenéticamente entre los asistentes. Al ver a Esteban con su hijo, su expresión cambió instantáneamente a una de alivio. «¡Carlos!», exclamó ella corriendo hacia ellos, superando la barrera de humo y miedo que los separaba. Esteban devolvió al niño a los brazos de su madre, experimentando una combinación inusual de alivio y satisfacción. Era un sentimiento desconocido para él, uno que no había sentido en sus años de negociaciones millonarias y adquisiciones agresivas. «¡Gracias, gracias!», exclamaba la mujer, sollozando. «Diríjanse a la salida», instruyó Esteban, apuntando hacia el camino más claro. Mientras la madre y el niño avanzaban hacia un lugar seguro, Esteban se percató de que se encontraba en la zona más riesgosa de la catedral. Las llamas habían llegado al altar. Las vigas antiguas se consumían vorazmente. El calor era abrumador y el humo casi impedía la visibilidad y la respiración. Fue en ese momento cuando escuchó otra voz, débil pero clara. «¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda».
Esteban se volteó buscando la fuente de esa voz. A través del denso humo distinguió una silueta tendida cerca del confesionario. Era el señor Bennet, el anciano que había intentado conversar con él la semana pasada. Sin pensarlo, Esteban se acercó a él. El señor Bennet estaba consciente, pero parecía haberse caído y no podía levantarse solo. «Señor Bennet», dijo Esteban, arrodillándose a su lado, «voy a sacarlo de aquí». El anciano lo miró, un brillo de reconocimiento en sus ojos. «Esteban Gutiérrez», respondió con una sonrisa tenue. «Dios trabaja de maneras misteriosas, ¿no es así?» Esteban no contestó. En cambio, con un esfuerzo que exigía al máximo sus músculos, levantó al señor Bennet. El humo se había vuelto tan espeso que casi no podía ver el camino. Cada inhalación era una batalla y el calor del fuego casi insoportable. Avanzaba paso a paso hacia donde creía que estaba la salida. Mis pulmones se queman, mis ojos lloran, pero me niego a darme por vencido. En su mente, una voz le gritaba: «Es una locura, estás poniendo tu vida en riesgo por alguien que apenas conoces». Sin embargo, otra voz, que sonaba extrañamente similar a la del señor Bennet, insistía: «Hacer esto es precisamente lo necesario». Justo cuando Esteban pensó que no podía dar un paso más, una ráfaga de aire fresco lo golpeó. Habían alcanzado la puerta. Manos ansiosas los recibieron y de pronto se encontraban afuera, en la plaza, frente a la catedral. Esteban cayó de rodillas, tosiendo y jadeando. A su lado, los paramédicos ya atendían al señor Bennet. El aire fresco nunca había sido tan dulce. Mientras recuperaba el aliento, Esteban miró a su alrededor. La escena era un caos, con bomberos combatiendo las llamas, paramédicos cuidando a los heridos y feligreses abrazándose entre lágrimas. En medio de todo, vio al padre Santiago coordinando los esfuerzos de rescate. Sus miradas se encontraron y por un instante todo lo demás se detuvo. El padre Santiago me sonrió con un gesto de reconocimiento, un momento simple pero profundamente significativo. En medio del caos y la destrucción que lo rodeaban, Esteban Gutiérrez experimentó una sensación que le era ajena desde hacía años. Paz. Una paz que surgía del conocimiento de que, por primera vez en su vida, había actuado de manera completamente desinteresada. Mientras las sirenas resonaban a lo lejos y columnas de humo se elevaban hacia el cielo, Esteban se quedó sentado en el suelo, sumido en sus pensamientos sobre cómo, en solo unos minutos, su percepción sobre sí mismo y el mundo había cambiado irrevocablemente. Las horas siguientes se desdibujaron para Esteban, pasando como si fueran parte de un sueño borroso. Fue atendido por paramédicos, quienes, preocupados por su exposición al humo, insistieron en trasladarlo al hospital para realizarle una evaluación completa. Sentado en la sala de emergencias, esperando los resultados de sus exámenes, Esteban tuvo un momento para reflexionar sobre los sucesos del día. Su mente regresaba una y otra vez al instante en que había encontrado al niño solo en el pasillo de la iglesia, un momento que se había convertido en un punto de inflexión en su vida. ¿Qué me impulsó a actuar? Durante toda su vida, Esteban había operado a base de cálculos fríos, evaluando meticulosamente los riesgos y beneficios de cada decisión. Sin embargo, en aquel momento crítico, no hubo tiempo para análisis, solo reacción instintiva y acción decisiva. Y luego estaba el señor Bennet. Esteban cerró los ojos, evocando el recuerdo del peso del anciano en sus brazos, el intenso calor del fuego rodeándolos y la lucha desesperada por respirar en medio del humo asfixiante. ¿Por qué lo hice? Esteban, una semana atrás, habría tildado al señor Bennet de anticuado e irrelevante, despreciando sus opiniones como desconectadas de la realidad moderna. Sin embargo, ese día había puesto en juego su vida para rescatarlo.
Sus reflexiones fueron interrumpidas por un médico que le comunicó que, a excepción de una leve irritación en las vías respiratorias, estaba en buen estado y podía regresar a casa. Al abandonar el hospital, Esteban se encontró con una sorpresa. Una pequeña multitud lo esperaba en la salida. Entre ellos estaba el padre Santiago, varios feligreses reconocibles de la iglesia y algunos periodistas locales. «Señor Gutiérrez», se acercó el padre Santiago con una sonrisa afectuosa. «Nos alegra verlo en buen estado. Su acto de hoy ha sido verdaderamente heroico». Ante las palabras de elogio, Esteban se sintió visiblemente incómodo. «No fue nada», murmuró en respuesta. «Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo». «Pero no cualquiera lo hizo», replicó una voz desde la multitud. Era la madre del niño que Esteban había salvado. Se aproximó con lágrimas en los ojos. «Usted arriesgó su vida para salvar a mi Carlos. Nunca podré agradecerle lo suficiente». Antes de que Esteban pudiera articular una respuesta, fue rodeado por un grupo de personas ansiosas por agradecerle, felicitarlo o simplemente tocarlo. Esta situación era completamente nueva para él. Siempre había estado rodeado de admiración por su éxito financiero y poder, pero esto era diferente. La gratitud y el respeto que veía en los ojos de estas personas no eran motivados por el miedo o la envidia. Los periodistas comenzaron a bombardearlo con preguntas, sus cámaras destellando. Esteban, que normalmente se desenvolvía con soltura ante los medios, se encontró inesperadamente sin palabras. ¿Cómo podría explicar algo que ni él mismo terminaba de entender? Fue entonces cuando el padre Santiago intervino. «Creo que el señor Gutiérrez ha tenido un día extremadamente largo y necesita algo de descanso», dijo el sacerdote, dirigiéndose a los reporteros con una mezcla de firmeza y cordialidad. «Estoy seguro de que estará más que dispuesto a hablar con todos ustedes en otro momento». Gracias a la intervención del padre Santiago, Esteban pudo despedirse de la multitud y dirigirse hacia su automóvil, que sorprendentemente había sobrevivido al caos del día. Mientras se alejaba del hospital, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía reconciliar el hombre que había arriesgado su vida por desconocidos con el Esteban Gutiérrez que había construido un imperio a través de la competencia feroz y el interés propio? Mientras Esteban conducía por las calles de la ciudad, sintió como si lo hiciera por primera vez. Los edificios, que anteriormente consideraba meros activos para adquirir o rivales a vencer, ahora los veía como hogares y espacios donde la gente real trabajaba y vivía. Las calles, que habitualmente transitaba distraídamente, parecían cobrar vida con historias de individuos entrelazados y comunidades dinámicas. Guiado por un impulso casi inconsciente, Esteban se encontró de regreso frente a la Catedral de San Carlos. Aunque el incendio estaba extinguido, las huellas del desastre eran evidentes. Parte del techo había colapsado y las venerables piedras mostraban el tizne del fuego. A pesar del daño, el lugar emanaba una especie de dignidad resiliente que capturó toda su atención. Esteban aparcó su coche cerca de la catedral y caminó hacia la zona acordonada. Observó cómo los feligreses, agrupados en círculos, compartían lágrimas y consuelo. El padre Santiago se desplazaba entre ellos, brindando palabras de esperanza. Inspirado por la escena, Esteban tomó una decisión significativa. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. «James», comenzó, apenas esperando una respuesta, «cancela mis reuniones mañana y busca a los mejores en restauración de edificios históricos. Vamos a reparar este lugar». Después de colgar, una sensación de propósito inundó a Esteban, algo más grande que cualquier interés personal. La luz del atardecer envolvía las dayadas.
estructuras de la iglesia, resaltando las posibilidades de un nuevo comienzo. Al ver la catedral así, Esteban sintió cómo el fuego había derretido las barreras alrededor de su corazón, revelando aspectos de sí mismo que había ignorado por mucho tiempo. Alejándose del templo, con el futuro desplegándose ante él lleno de nuevas posibilidades, Esteban reflexionó sobre su descubrimiento más preciado. Más allá de la riqueza y el éxito, había redescubierto su humanidad, un tesoro que quizás era el verdadero hallazgo de su jornada. En los días que siguieron al devastador fuego en la Catedral de San Cristóbal, Esteban Gutiérrez se sumergió en un frenesí de esfuerzos restaurativos. Siguiendo su promesa, había iniciado un vasto proyecto para reparar el santuario afectado. Convocó a renombrados arquitectos y expertos en restauración del país, y el lugar se llenó de un constante zumbido de obreros y equipos. Sin embargo, para Esteban, la reparación material era apenas el inicio de su misión. Todas las mañanas, antes de que el alba tocara el cielo de la ciudad, Esteban estaba en los escalones del templo, contemplando el nacer del día y meditando sobre los sucesos que habían transformado su existencia. Durante una de estas auroras, mientras el firmamento se teñía de oscuro a violeta y finalmente a un suave rosa, Esteban divisó una silueta conocida aproximándose. Era el padre Santiago, luciendo un semblante exhausto, pero tranquilo. «Buenos días, señor Gutiérrez», dijo el clérigo con una sonrisa reconfortante. «Qué alegría verlo aquí a esta hora». Esteban respondió con un gesto de cabeza. «Padre Santiago, sentí la necesidad de venir». El cura tomó asiento a su lado en los escalones y juntos se pusieron a mirar hacia la ciudad que poco a poco se despertaba. Por un instante compartieron el silencio, perdidos cada uno en sus reflexiones. «¿Sabe?», dijo el padre Santiago, interrumpiendo el silencio entre ellos. «El incendio que consumió parte de nuestro templo fue visto por muchos como un desastre. Y ciertamente lo fue, pero también lo considero una ventana a nuevas posibilidades, una chance para que nuestra comunidad se fortalezca y redescubra lo verdaderamente significativo en la vida». Esteban ponderó profundamente estas palabras. «He estado reflexionando mucho sobre esto, padre, sobre lo que es verdaderamente significativo. Durante años me enfoqué en acumular éxito, poder y riqueza. Pensé que eso me brindaría felicidad y propósito. Sin embargo, en medio de las llamas y el caos me di cuenta de mi error». El padre Santiago lo miró con una mezcla de comprensión y compasión. Cuando ese pequeño estaba atrapado, cuando oí a señor Bennet clamar por ayuda, nada más tenía importancia. No mi fortuna, no mi posición, solo importaba actuar correctamente. El padre asintió, su expresión solemne. «A veces, señor Gutiérrez, Dios nos muestra nuestras lecciones más importantes en los momentos menos esperados. El fuego que dañó nuestra iglesia también quemó las barreras alrededor de su corazón». Esteban se quedó callado un momento, absorbiendo las palabras del sacerdote. Luego habló. «He cometido muchos errores, padre. He herido a muchas personas en mi búsqueda de éxito. ¿Cómo puedo reparar eso?». El padre Santiago sonrió con suavidad. «Reconocerlo es el primer paso, y eso ya lo ha hecho. Ahora debe actuar, usar sus recursos e influencia, no solo para reconstruir este templo, sino para impactar positivamente en la vida de otros. Ahí reside el verdadero propósito del poder y la riqueza, en servir a los demás». Las reflexiones de Padre Santiago hicieron eco en Esteban a medida que los días se transformaban en semanas. Empezó a incorporar cambios significativos, tanto en su vida personal como en su liderazgo empresarial. En una mañana particularmente caótica, Esteban organizó una reunión urgente con su equipo directivo.
Los ejecutivos, habituados a una cultura corporativa de agresividad y lucro sin tregua, quedaron desconcertados al enfrentar el nuevo rumbo que su líder delineaba. A partir de este momento, anunció Esteban con una convicción inusual que capturó la atención de todos, nuestra empresa adoptará una serie de valores fundamentales. Vamos a enfocarnos en el bienestar de nuestros trabajadores y en el de las comunidades donde operamos. Invertiremos en iniciativas de sostenibilidad social y ecológica, pero sobre todo nos comprometemos a que cada una de nuestras decisiones contribuya positivamente al mundo en que vivimos. El silencio se apoderó de la sala tras las palabras de Esteban. Miradas de preocupación y confusión se cruzaron entre los ejecutivos. Finalmente, el director financiero rompió el silencio. Pero, señor Gutiérrez, ¿y qué hay de nuestros accionistas, de nuestras ganancias? Esteban ofreció una sonrisa que destilaba tanto resolución como una renovada sabiduría. Las ganancias seguirán llegando, pero no serán nuestro único enfoque. Buscaremos generar valor no solo para nuestros accionistas, sino para todos nuestros grupos de interés, empleados, clientes y las comunidades donde operamos. Ha llegado el momento de utilizar nuestro poder y recursos para generar un impacto positivo. A medida que la reunión se desarrollaba y Esteban exponía su nueva visión para la empresa, comenzó a notarse un cambio notable. Los ejecutivos, inicialmente escépticos, empezaron a mostrarse entusiasmados con las nuevas posibilidades. Surgieron ideas para programas de beneficios para los empleados, iniciativas de sostenibilidad y proyectos de apoyo comunitario. Al concluir la junta, la dinámica en la sala era completamente diferente. Esteban no solo había redirigido el rumbo de su empresa, sino que también había inspirado a sus líderes a comprometerse con una causa mayor que ellos mismos. Los ajustes realizados por Esteban se hicieron notar. En las semanas y meses subsiguientes, la ciudad empezó a ver cambios significativos. La Catedral de San Carlos se reconstruía rápidamente, pero eso era apenas el inicio. Esteban había creado una fundación dedicada a respaldar organizaciones de caridad locales, otorgar becas a estudiantes de escasos recursos y ofrecer ayuda a las familias necesitadas. Un domingo, varios meses después del incendio, Esteban visitó nuevamente la Catedral de San Carlos. La restauración estaba prácticamente finalizada y el edificio resplandecía con una belleza rejuvenecida. No obstante, lo que verdaderamente conmovió a Esteban fue ver la congregación. La iglesia estaba llena, no solo de los habituales fieles, sino también de nuevas caras. Entre ellos se encontraban empleados de su empresa, beneficiarios de los programas de la fundación e incluso algunos de sus antiguos competidores en el mundo de los negocios, todos reunidos, todos parte de una comunidad renaciente. El padre Santiago se dirigió al púlpito para ofrecer su sermón. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Esteban y compartieron una sonrisa cómplice. Queridos hermanos y hermanas, inició el sacerdote, hoy deseo hablarles acerca del poder de la transformación, no solo la transformación física, como la que nuestra amada catedral ha experimentado, sino también la transformación del corazón y del alma. Mientras el padre Santiago pronunciaba su homilía, Esteban experimentó una tranquilidad que nunca antes había sentido. Observando a su alrededor, se encontró con miradas llenas de esperanza, gratitud y amor. Reconoció entonces que había alcanzado algo que el dinero nunca podría proporcionar: un verdadero sentido de comunidad, propósito y pertenencia. A medida que el sermón avanzaba, el padre Santiago discutía cómo un simple acto de coraje y compasión puede iniciar un ciclo de cambios positivos.
Aunque no mencionó a nadie por nombre, era evidente para todos que sus palabras estaban inspiradas en las acciones de Esteban durante el incendio y en sus esfuerzos posteriores. A menudo, declaró el sacerdote, Dios nos presenta desafíos inesperados para mostrarnos nuestro camino verdadero. Una tragedia inicial puede ser el catalizador de un renacimiento espiritual, no solo para un individuo, sino para toda una comunidad. Esteban sintió cómo las lágrimas empezaban a brotar en sus ojos. Por primera vez en su vida, entendió profundamente lo que significaba ser parte de algo más grande que sí mismo. Después de la misa, Esteban se demoró en la catedral, contemplando a los feligreses agruparse en círculos, entre risas y conversaciones, brindándose apoyo mutuo. Observó al niño que había rescatado durante el incendio, ahora jugando felizmente con otros niños. También vio al señor Bennet, ya recuperado de sus heridas, compartiendo anécdotas y consejos con un grupo de jóvenes atentos. El padre Santiago se aproximó con una sonrisa genuina. «Señor Gutiérrez, ¿cómo se siente?» Esteban pensó un instante antes de responder. «Estoy en paz, padre. Creo que, por primera vez, estoy exactamente donde necesito estar, haciendo lo que debo hacer». El sacerdote asintió con satisfacción. «Eso, señor Gutiérrez, es la auténtica riqueza, no la que se cuenta en dinero, sino la que se valora por las vidas que tocamos y los corazones que transformamos». Esteban volvió a mirar a la congregación, a esa comunidad que ahora veía como su propia familia. Recordó cómo su padre solía definir el éxito por la acumulación, más dinero, más poder, más prestigio. Ahora comprendía que el éxito verdadero se mide por cuánto se da, cuánto se sirve y cuánto se ama. El padre Santiago colocó su mano en el hombro de Esteban. «Esa, mi querido amigo, es la lección más valiosa que alguien puede aprender, y observe a su alrededor. Su cambio no solo lo ha transformado a usted, sino que también ha inspirado a toda esta comunidad. Ese es el verdadero poder del amor». Mientras Esteban salía de la catedral esa tarde, sintió que avanzaba hacia un nuevo amanecer. Su vida se había transformado de manera irrevocable, pero por primera vez se sentía completamente vivo y realizado. El hombre que alguna vez había despreciado la fe y la compasión, ahora comprendía su inmenso valor. Esteban Gutiérrez, el poderoso empresario, había perecido en aquel incendio, y de sus cenizas había surgido un nuevo ser, uno cuya verdadera riqueza no se medía en términos monetarios, sino en el impacto benéfico que era capaz de generar en el mundo. Al caminar por las calles de la ciudad, Esteban se dio cuenta de que su viaje apenas empezaba. Había mucho por hacer, vidas que enriquecer, injusticias que rectificar. Pero ahora Esteban contaba con algo que antes le había eludido, un propósito auténtico. Con ese propósito firmemente arraigado en su corazón, Esteban Gutiérrez avanzó hacia su futuro, preparado para afrontar cualquier desafío que surgiera, consciente de que ya no recorría su camino en soledad.